Hola, ¿cómo están, hermanos en Cristo Jesús? En el día de hoy vamos a tocar el tema: ¿Cristo murió en una cruz o en un poste vertical? Para entender en qué murió Cristo, veamos Deuteronomio 21:22. Si un hombre comete un pecado que merece la pena de muerte y lo ejecutan colgándolo en un madero, ¿a qué nos referimos a un madero? A cualquier cosa hecha de madera como un árbol. Madero, o sea, algo hecho de madera, es etz en hebreo y silon en griego. Ahora veamos el versículo 23, Deuteronomio 21:23. Su cadáver no debe quedarse toda la noche en el madero, o sea, en la estructura de madera, etz en hebreo y silon en griego. Más bien, debes asegurarte de que sea enterrado ese mismo día, porque el que ha sido colgado ha sido maldecido por Dios, y no debes contaminar la tierra que Jehová tu Dios te dará como herencia. O sea, la tierra que Dios le daría como herencia sería la tierra de Canaán. Deuteronomio nos sitúa en el Éxodo, o sea, en el año 1447 a.C. aproximadamente. Nos está indicando que todo el que cometía un pecado que merecía la pena de muerte era ejecutado colgándolo en un madero. Madero se refiere a cualquier cosa hecha de madera, como un árbol. Entonces, todo el que fuera colgado en un madero estaría bajo la maldición de Dios. Ahora veamos Josué 8:29. Colgó el cuerpo del rey de Ai en un madero, o sea, en algo hecho de madera, hasta el anochecer. Y tan pronto como bajó el sol, Josué dio la orden de bajar el cadáver del madero, o sea, de la estructura de madera, etz en hebreo y silon en griego. Luego lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que sigue ahí hasta el día de hoy. Como vemos, Josué mandó a que colgaran de un árbol el cuerpo del rey de Ai. Estamos hablando aproximadamente del año 1230 a.C. aproximadamente. Veamos ahora a Esther 7:9. Y Arbona, uno de los funcionarios de la corte real, dijo: Amán también hizo un madero, o sea, una estructura de madera, etz en hebreo y silon en griego, para Mardoqueo, quien salvó al rey con su denuncia. El madero está levantado en la casa de Amán y tiene una altura de 50 codos o 25 metros. Entonces el rey ordenó: cuélguenlo en él. El verbo cuélguenlo está la en hebreo y estauró en griego. Esther nos ubica al tiempo del imperio persa, al rey Asuero, o sea, al 500 a.C. aproximadamente, donde eran colgados, estauró en griego, o clavados en un poste, o se empalaban sobre una estaca, en la época del imperio persa, y crucificados en la época del imperio romano. Eran colgados, clavados, eran empalados en un madero, en un silon en griego, en algo hecho de madera. La forma en que ajusticiaban a los prisioneros era la técnica de empalamiento, algo parecido a lo que sería una crucifixión. Los prisioneros eran colgados en postes, con el poste insertado a través de las costillas. El propósito de este castigo insoportable era enfatizar la crueldad y el terror que les esperaba a los prisioneros y rebeldes. Los persas llevaron a cabo los colgamientos en árboles o postes en vez de una cruz formal.
Unir la pena de muerte a la humillación del condenado y a una muerte cruel era frecuente, y una de las técnicas era dejarlo colgado de un madero para que muriese asfixiado y por cansancio. En el 336 a.C. aproximadamente, Alejandro Magno se convirtió en rey de Macedonia y con el tiempo venció a los persas y forjó un imperio que se extendió desde Grecia hasta la India. Alejandro y sus tropas sitiaron la ciudad de Tiro. Cuando finalmente lograron entrar, colgaron a unos 2000 habitantes. La palabra estauros viene del griego clásico de la época de Homero, siglo VIII a.C., o sea, en el año 800 a.C. aproximadamente. La palabra griega para estauros significaba apropiadamente u originalmente un madero o un palo o poste en posición vertical, o un palo donde se podía usar para empalizar, para hacer una cerca, o sea, para cercar un pedazo de terreno. También tenía el concepto básico de estacada, o sea, las estacas puntiagudas que utilizaban muchos guerreros cuando iban a atacar alguna ciudad. Así que el concepto básico o raíz primaria de la semántica estauros no tenía la connotación de cruz, o sea, antiguamente la cruz no era cruz, sino un palo o poste vertical. Entonces, etimológicamente o el origen de la palabra estauros es poste vertical, pero históricamente, semánticamente, la palabra estauros se utilizaba como un instrumento de pena de muerte. Los persas lo utilizaron como un instrumento de castigo, o sea, como un instrumento de pena de muerte cruel. Pero los romanos lo perfeccionaron, introduciendo una modificación en el estauros, una modificación en el palo vertical. Entonces, mientras los romanos y sus costumbres se extendían por todos los países de habla griega, introdujeron una modificación en el estauros, o sea, en el palo vertical de castigo. Estamos hablando en el tiempo de los romanos, en el siglo II a.C., o sea, en el año 200 a.C. aproximadamente, cuando el estauros o palo vertical comenzó a ser utilizado como un instrumento de castigo. Una pieza o un palo transversal de madera fue comúnmente agregado para formar una cruz. Los romanos hicieron ese estauros o palo vertical de castigo, lo hicieron más sufriente, más doliente, más hiriente. Porque el objetivo de la muerte de cruz era que el reo, que la persona que iban a poner ahí, sufriera todo lo que más pudiera. Era tan cruel la muerte de cruz que los romanos no colgaban en la cruz a ningún romano. Entonces, etimológicamente, originalmente, la palabra estauros era un poste en posición vertical, pero con el tiempo se comenzó a utilizar como un instrumento de castigo, donde los romanos perfeccionaron ese instrumento de castigo, ese poste vertical, ese estauros. ¿Y cómo lo perfeccionaron? Incluyendo un poste transversal para hacerlo más sufriente, más doliente, más hiriente. Hagamos un ejemplo. Es como cuando el celular o móvil inició. Tenía funciones muy limitadas como realizar llamadas, pero con el tiempo fueron mejorando el celular, incluyéndole una cámara, además de otras funciones. Entonces, ¿el celular dejó de ser celular porque le incluyeron una cámara? No, lo que hicieron fue mejorar el celular.
Igualmente pasó con el estauros, con el poste de castigo, que le incluyeron un poste transversal u horizontal. Entonces el estauros o poste de castigo dejó de ser un poste de castigo porque le incluyeron un poste transversal u horizontal. No, gente, los romanos lo que hicieron fue mejorar ese instrumento de castigo, ese poste de castigo, ese estauros, para hacerlo más sufriente, más hiriente, más doliente. Los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar, diciendo que nuestro Señor Jesucristo murió de esta forma, con un clavo atravesando sus manos. Pero los cristianos creemos que nuestro Señor Jesucristo murió de esta forma, con un clavo en cada mano. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras. Vámonos a Lucas 24:37. Pero aterrados y asustados, pensaban que estaban viendo un espíritu. 38. Por eso él, o sea Jesús, les dijo: ¿por qué están alarmados? ¿Por qué les han surgido dudas en su corazón? 39. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y miren, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. 40. Y al decir esto, les enseñó las manos y los pies. Ahora veamos Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, o sea, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. 25. Por eso los otros discípulos le decían, o sea, cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: a menos que vea en sus manos la marca de los clavos. Ojo, Tomás les está diciendo que a menos que vea en sus manos la marca de los clavos. Clavos es un sustantivo plural, un clavo en cada mano, como creemos los cristianos. Pero los falsos testigos de Jehová te intentarán engañar diciendo que un clavo atravesó las dos manos y otro clavo atravesó los pies, para poder justificar el sustantivo plural clavos. No, gente, no se dejen engañar por los falsos testigos de Jehová. Volvamos a Juan 20:25. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: a menos que vea en sus manos la marca de los clavos y meta mi dedo en la herida de los clavos y meta mi mano en su costado, jamás lo voy a creer. Como vemos, Tomás no menciona las heridas de los pies. Entonces, lo único que les queda a los falsos testigos de Jehová es inventar algo para justificar la marca de los clavos en sus manos. Allí es donde ellos empezarán a inventar algo para justificar la marca de los clavos en sus manos. Ahora veamos Mateo 27:37. Además, encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces, encima de su cabeza pusieron el letrero, como vemos. Encima de su cabeza pusieron el letrero. El letrero está encima de la cabeza de Jesús, no encima de sus manos. Pero los falsos testigos de Jehová quieren torcer lo que es evidente, y para engañar a las personas citan un sueño que tuvo el jefe de los panaderos. Veamos Génesis 40:16.
Cuando el jefe de los panaderos vio que José había interpretado algo bueno, le dijo: yo también estaba en mi sueño y tenía 3 canastas de pan sobre mi cabeza. 17. En la canasta superior o en la canasta de encima había todo tipo de productos horneados para el faraón, pero las aves comían de la canasta que estaba encima de mi cabeza. Ese es el sueño, que las aves comían de la canasta que estaba encima de la cabeza. Pero ahora veamos la interpretación del sueño, del por qué en el sueño las aves comían de la canasta que estaba encima de su cabeza. Veamos el versículo 18, Génesis 40:18. Entonces José le explicó: esta es la interpretación de tu sueño. Las 3 canastas son 3 días. 1 día, 2 días, 3 días. Versículo 19. Dentro de 3 días el faraón te levantará de tu cabeza y te colgará en un madero, en un etz en hebreo y silon en griego. O sea, te colgará en una estructura de madera como un árbol, y las aves se comerán tu carne. Por eso las aves en el sueño comían de la canasta que estaba encima de la cabeza, porque al tercer día iba a ser colgado en un madero, en un silon en griego, en una estructura de madera. Estamos hablando del tiempo de José, del año 1400 antes de Cristo aproximadamente. Además, era un sueño. Como vemos, encima de la cabeza es encima de la cabeza. En Mateo 27:37, el letrero está encima de la cabeza de Jesús, no encima de sus manos, como lo intentan torcer los falsos testigos de Jehová. Ahora veamos la palabra silon en griego o etz en hebreo. Se traduce como madero, madera, leña, árbol, palos, cepos de madera y cruz. Es decir, la palabra silon lo que hace es definir que algo está hecho de madera. Entonces, cuando en la Biblia tenemos la palabra silon, realmente no tenemos nada que nos pueda indicar la forma de algo, si no tuviéramos un contexto. Evidentemente, por el contexto, en el caso de Cristo, sabemos el elemento en el que fue asesinado, en una cruz. Ahora, el uso de la palabra madero en lugar de la más específica cruz es para mostrarnos un versículo del Antiguo Testamento en tiempos del Éxodo, donde no se conocía la cruz como instrumento de castigo y cómo Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición, o sea, la maldición cayó sobre Cristo en vez de todos nosotros los pecadores. Veamos Gálatas 3:13. Cristo nos compró o nos redimió o nos rescató o nos liberó de la maldición de la ley, al hacerse maldición o al estar bajo la maldición en lugar de nosotros o en favor de nosotros, porque está escrito. Porque está escrito es la forma común en el Nuevo Testamento para introducir citas del Antiguo Testamento. Aquí se cita Deuteronomio 21:23, o sea, nos lleva al año 1447 a.C. aproximadamente, acá en Gálatas 3:13, o sea, aquí en el 55 después de Cristo aproximadamente. O sea, del tiempo de los apóstoles, en Deuteronomio nos lleva al tiempo del Éxodo. Veamos, porque está escrito: maldito sea todo el que sea colgado en un madero. Madero, silon en griego, es algo hecho de madera. Entendamos, gente,
que Pablo está utilizando una cita del Antiguo Testamento del tiempo del Éxodo, donde no se conocía la cruz como un instrumento de castigo. Pablo nos dice en tiempo de los apóstoles, porque está escrito: maldito sea todo el que sea colgado en un madero, o sea, colgado en cualquier cosa hecha de madera, silon en griego. Porque en tiempos del Éxodo eran colgados en árboles, pero con el tiempo fueron colgados en postes o estacas verticales de madera, hasta llegar al tiempo de los romanos, donde eran colgados en una cruz de madera, silon en griego. Como vemos, Cristo fue colgado en una cruz, en un silon, o sea, en algo hecho de madera. Y también vimos que la palabra estauros originalmente era un poste en posición vertical, pero con el tiempo se comenzó a utilizar como un instrumento de castigo en el periodo de los persas. Después, en el tiempo de los romanos, lo perfeccionaron ese instrumento de castigo, ese poste vertical, ese estauros. ¿Y cómo lo perfeccionaron? Incluyendo un poste transversal o horizontal para hacerlo más sufriente, más doliente, más hiriente. También las Sagradas Escrituras nos indicó que Cristo murió en una cruz. Lo único que les queda a los falsos testigos de Jehová es aferrarse al diccionario de Vine. Veamos qué nos dice el diccionario de Vine. Estauros denota primariamente, originalmente, inicialmente, un palo o estaca derecha. Se clavaba en ellas a los malhechores para ejecutarlos. Tanto el nombre como el verbo estauró, fijar sobre un palo o estaca, debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica, o sea, debieran distinguirse de la forma religiosa de una cruz de 2 brazos. ¿Cuál era esa cruz de 2 brazos? Era la inicial del nombre de Tammuz, o sea, la T mayúscula, que se usaba como símbolo religioso para adorarlo, y su origen fue en la antigua Caldea. Volvamos a Vine. La forma de esta última, o sea, la forma de esta cruz de 2 brazos, la T mayúscula, tuvo su origen en la antigua Caldea y se utilizaba como símbolo del dios Tammuz, que tenía la forma de la mística Tau, la inicial de su nombre, en aquel país y en los países adyacentes, incluyendo Egipto. A mediados del siglo III después de Cristo, o sea, a mediados del año 300 después de Cristo, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas, o sea, se habían apartado de ciertas enseñanzas de la fe cristiana o las habían pervertido. Con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata, se recibió a los paganos, o sea, se recibió a las personas con esas creencias paganas en las iglesias, aparte de la regeneración por la fe, y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. ¿A quiénes? A los paganos. De ahí que se adoptara la Tau o T mayúscula en su forma más frecuente, con la pieza transversal abajada, como representación de la cruz de Cristo, no la cruz de Tammuz. O sea, se cambió de la T mayúscula de Tammuz por la cruz de Cristo. La cruz salvífica, que es la etapa más baja de humillación. Jesucristo completa su obediencia y así realiza la obra de redención, de rescate, de liberación. Por eso la cruz es un símbolo cristiano
que nos acuerda cómo nuestro Señor Jesucristo nos rescató, nos compró, nos liberó. Ojo, gente, los cristianos no adoramos la cruz, o sea, no hacemos un ídolo y lo adoramos, no, gente. La cruz es un símbolo cristiano que nos acuerda cómo nuestro Señor Jesucristo nos rescató, nos compró, nos liberó. Ahora veamos la vía arqueológica. El grafito de Alexamenos se considera la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús. Se data como fecha aproximada el año 85 o 95 después de Cristo. O sea, cuando el cristianismo estaba comenzando, ya habían paganos que se burlaban de la fe cristiana. Un crucificado con cabeza de asno fue dibujado por algún desconocido para burlarse de Alexamenos, un joven cristiano por su fe en Cristo. Debajo del dibujo aún se puede leer la siguiente inscripción en griego: Alexamenos adorando a su Dios. Como sabemos, los primeros siglos del cristianismo serían una época de muchísimas persecuciones y ataques a los cristianos. La imagen de Jesús con cabeza de burro y su representación en la cruz es un insulto para la comunidad cristiana. Como vimos, tenemos bases históricas, bíblicas y arqueológicas que demuestran que Cristo murió en una cruz. Espero, hermanos, que este video les haya gustado. No olviden suscribirse. Si te gustó el video, dale like, y si no, dislike. Lo importante, hermanos, es que oremos mucho para que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ilumine y podamos comprender las Sagradas Escrituras. No siendo más, hermanos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.